Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla el pastor José Ramos en esta preciosa hora. Quiero invitarle, gloria al Señor, a leer la misma, a leer la palabra del Señor. Y en esta hora vamos a estar en el libro de Juan. Libro de Juan, gloria al Señor. Capítulo 10, versículo 22. Capítulo 10, versículo 22. Quiero traer, ¿verdad?, una pequeña porción de la palabra para gozarnos, para poder escudriñar la misma. Gloria al Señor, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes, ¿verdad? Así como lo fue para mí también. Yo quiero que busquen, ¿verdad? Si tienen una Biblia por ahí guardadita, sáquela, vamos a leer la palabra del Señor. Yo les invito, ¿verdad?, en esta hora a sentarse a la mesa, ¿verdad?, a leer la misma, la palabra poderosa del Señor. Yo quiero, ¿verdad?, leer la porción de la palabra. Se lee en Juan capítulo 10, versículo 22, ¿verdad?, al 42. Ahí mismo, gloria al Señor, donde usted estaba, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que va para el cielo dice amén. Dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era en invierno, escuche bien. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Dice Jesús. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Escuche bien, esta parte bien interesante. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que se las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Escuche bien, dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cual de ellas me apedreas. Le respondieron los judíos, diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia. Escucha bien, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Dice Jesús les respondió: no está escrito en nuestra ley. Yo dije: dioses sois. Si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creéis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez pedrearle, pero mejor dicho, procuraron, esta palabra me gusta más, pero procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo,
Pero lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Y muchos creyeron en él allí, en ese momento. Vamos a orar, Padre, te adoramos, Dios, bendecimos tu nombre en esta preciosa noche, dándote gracias, Padre mío, Señor, en esta preciosa hora, por esta maravillosa palabra, Dios del cielo. Vamos a estar hablando, escudriñando la misma, Padre amado. Señor, yo te pido por la palabra, Padre mío, Señor, aleluya, que tú nos sigas hablando a través de ella. En esta hora seas tú poniendo, Dios amado, Señor, palabra, que no seamos nosotros, Señor, aleluya, que no sea la carne. Humildemente, Padre mío, te pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Y que en esta hora, Padre mío, Señor, tú tomes el control de todo lo que hagamos. Señor, nuestra mente, nuestro espíritu, Dios mío, Señor, de todo que, mi amado Señor, emprendamos, en esta hora te lo ponemos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. En esta preciosa hora, gloria al Señor, yo quiero, ¿verdad? Empezar, ¿verdad? Dándole, ¿verdad? La bienvenida a esas personas, ¿verdad? Que nos están viendo por primera vez. Somos el pastor José Ramos, de la iglesia Plantado por Dios, aquí en Kissimmee, Florida, junto con mi esposa Lilian Medina y mi gran amigo hermano, gloria al Señor, pastor Jonathan Fontané y Yomari Fontané. Reciban saludos de los mis pastores, mis maravillosos pastores, gloria al Señor, que el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Al lado de cada uno de ellos. Yo quiero que usted reciba saludos de ellos. Gloria al Señor. Pero queremos empezar, ¿verdad? Rapidito, ¿verdad? Y yo quiero, ¿verdad? Traer esta palabra, ¿verdad? Rápidamente. Porque, como uno dice, la tengo, ¿verdad? En puestas ahí. Gloria al Señor. Me llama la atención porque cuando hablamos en el versículo 22, quiero llevarlo, ¿verdad? Poco a poco, porque queremos que entendamos la palabra, queremos enseñar, ¿verdad? Queremos predicar, pero también queremos enseñar la palabra, ¿verdad? Que es ¿verdad? La forma, ¿verdad? De uno, ¿verdad? Traer la porción de la palabra. No predicar por predicar, sino que predicamos, pero nos gusta más enseñar, ¿verdad? Que las personas tengan un entendimiento claro de lo que dice la Biblia y la palabra, ¿verdad? Y según como el Espíritu Santo nos redarguya y nos dé, ¿verdad? Esa palabra maravillosa del Señor. Dice en el versículo 22, llama la atención porque dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Escuche bien, de la dedicación. Era en invierno. Y quiero tomar un recesito ahí un momentito, porque cuando dice celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era en invierno. ¿Qué pasa? Cuando habla, ¿verdad? De la fiesta de dedicación, yo quiero, ¿verdad? Que usted entienda que cuando se habla de la fiesta de dedicación, dice que esta fiesta se fundó para celebrar la liberación de Israel de Siria en el año 1604, ¿verdad? Y cuando dice que era en el año 164 antes de Cristo, dice lo que había ocurrido era terrible. Pero me llama la atención porque dice, ¿verdad? Que esta persona, Antíoco Epifanes, el rey de Siria, desde el año 175 antes de Cristo, gloria al Señor, dice que amaba a la sociedad griega y quería, ¿verdad? Gloria al Señor, en parte que el mundo fuera una parte, ¿verdad? De esa misma sociedad griega, porque le amaba, le gustaba, ¿verdad? La forma, ¿verdad? De los griegos él. Y él quería que su pueblo, ¿verdad? Que su tierra, que todo lo que él, ¿verdad? Estaba en posesión fuera, ¿verdad? Como ellos. ¿Qué pasa? Al principio lo intentó pacíficamente llevar al pueblo judío y tratar de cambiarle su forma, ¿verdad? De ser, su forma de pensar. Aún así trataba de cambiar su religión, ¿verdad? De lo que era
¿verdad? El israelismo. ¿Qué pasa? Cuando vemos esto, me llama la atención porque mientras que esta persona está tratando de cambiar, ¿verdad?, a una persona o a un pueblo que prácticamente conoce la palabra y ha pasado por mucho y saben, ¿verdad?, que Dios es el único. Me llama la atención porque cuando hablábamos de esto y mirábamos esta porción de la palabra, pero a la misma vez, ¿verdad?, el Señor nos traía este tema. Y este tema, ¿verdad?, me lo dio el Señor y yo quiero compartirlo con ustedes. Y el tema se llama Seremos rechazados. El tema se llama Seremos rechazados. Y cuando el Señor me dio este tema, gloria al Señor, me trajo esta porción. Y mientras que yo veía este hombre, Antíoco Epífanes, tratando de oprimir al pueblo de una manera, ¿verdad?, sumisa al principio. Pero ¿qué pasa? Siempre hay una parte, una porción, ¿verdad?, de un pueblo que está firme, un pueblo que está, ¿verdad?, al día, un pueblo que está sometido a Dios, un pueblo que prácticamente sabe lo que quiere, un pueblo que prácticamente no hay nada ni nadie, ¿verdad?, en este mundo que pueda cambiar su forma de ser o que pueda cambiar su forma de pensar. Me llama la atención porque cuando miramos esto, miramos un pueblo que prácticamente saben lo que están haciendo, pero también vemos a un hombre, ¿verdad?, que es rey, tiene todas las posiciones del mundo, puede tener lo que él quiera, pero tratar de cambiar la forma de ser, la mentalidad de una persona, se le hizo un poco difícil. ¿Qué pasa? Cuando se le hizo un poco difícil, se le hace un poco difícil en el sentido prácticamente que mientras las personas ven este tipo de pasajes bíblicos, vemos un hombre que prácticamente está tratando de conyugar, ¿verdad? Tratando de poner algo obligatorio sobre una persona. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto, vemos un hombre que empezó pacíficamente, pero cuando el pueblo de Israel empieza a notar que este hombre quería cambiar el formato de ellos, quería cambiar lo que ellos querían, lo que ellos creían en ese entonces, me llama la atención porque cuando vemos esto, ahí es donde el pueblo empieza a levantarse. Y cuando el pueblo empieza a levantarse, entonces, así como este pueblo, hay muchas personas hoy en día. Hay personas que prácticamente andan, ¿verdad?, alrededor de uno, andan al lado de uno y prácticamente no entienden en el sentido de que estamos haciendo algo no por nosotros mismos ni porque queremos hacerlo nosotros mismos, sino que trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay cosas que las personas no entienden. Hay cosas que las personas no entienden como en el sentido espiritual, que prácticamente nosotros nos dejamos regir, ¿verdad? Nos dejamos llevar por lo que el Espíritu Santo nos diga, por lo que Dios, ¿verdad?, nos hable prácticamente a través del Espíritu Santo. Y me llama la atención porque cuando vemos esto, hay gente aún así que tienen posiciones aún más grandes y tratan de oprimir al pueblo o tratan de oprimir, ¿verdad?, a una persona que es la que tenga alguna posición en su iglesia. Y vemos esto mucho porque prácticamente cuando vemos esto en muchas iglesias, ¿verdad?, hay una posición siempre que alguna persona quiere llegar o quiere verse en esa posición y prácticamente, ¿verdad?, a veces no es el tiempo ni el momento, ¿verdad?, para esa persona tener esa posición. Y cuando digo esto porque lo he visto mucho. Y hay veces que las posiciones, las personas, ¿verdad?, prácticamente se les sube a la cabeza. Y cuando vemos esto, la palabra nos enseña, ¿verdad?, que aún así tenemos que ser sumisos, no importando en la posición donde estemos. Tenemos que ser humildes aún en la posición donde estemos. Tenemos que dejarnos llevar por la palabra, por Dios, aún así tengamos la posición que tengamos. La posición que uno tenga, la posición que la persona tenga,
no quiere decir que tú puedas mirar a las otras personas por encima del hombro, porque prácticamente ese no es, ¿verdad?, el caso, ¿verdad?, a seguir. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto, vemos esto, ¿verdad?, de una forma de vista, porque cuando esta persona que tiene una posición más grande y quiere hacer algo, ¿verdad?, para que tú puedas cambiar, mi alma adora a Dios, gloria al Señor, para que tú puedas cambiar tu forma de ser, ¿verdad?, para que tú no puedas adorar al Dios que tú quieres adorar, para que tú puedas adorar de corazón a ese Dios todopoderoso. Entonces, tener una persona que prácticamente quiere ponerte esto por obligación de tú tratar de adorar a Zeus, porque Zeus es el Dios que él quiere poner para que tú puedas adorarlo. Pero hay un pueblo que sabe que Dios es el único, que sabe que fue el que sacó a nuestros antepasados de Egipto, ¿verdad?, de la esclavitud, y los pasó de un lado a otro y tuvieron victoria, que no vieron más a Faraón, porque mismo Dios se lo dijo a Moisés: a ese que acabas de ver no lo vas a ver más. Que todas estas estatutos y mandamientos que Dios le dio a Moisés, todas estas cosas, gloria al Señor, aleluya, ellos conocen, ellos saben. ¿Me entiendes? Cuando vemos una persona que tiene una convicción, esa es la palabra, una convicción, ¿verdad?, del Dios que tú conoces, del Dios todopoderoso, del Dios que prácticamente te cambió, el Dios que prácticamente te sanó, el Dios que te dio esa experiencia sobrenatural. Mi alma adora, gloria al Señor. Que prácticamente te dio ese entendimiento de la palabra, que es el que te sigue, ¿verdad?, ensanchando tus pensamientos en otro nivel. Cuando tú tienes esa convicción con Dios, ahí es donde vemos que no hay nada ni nadie, gloria al Señor, que pueda cambiarnos. Seremos rechazados en algún momento, porque prácticamente nuestro punto de vista no le va a caer bien a nadie o a algunas personas. Aún así, gloria al Señor, aún cuando uno llega a sitios diferentes, aún así el brillo del Señor le incomoda a muchas personas. A veces nuestra forma de pensar, ¿verdad?, no les va a caer bien a muchas personas. Aún así, gloria al Señor, nuestro punto de vista cristiano a muchas personas no les va a agradar tampoco. Pero ¿qué pasa? A nosotros no tenemos que agradarle al hombre, ni tenemos que estar bien ante los ojos del hombre. Tenemos que estar bien ante los ojos de Dios primeramente, por encima de todo. Tenemos que estar, ¿verdad?, bien ante la palabra del Señor y lo que el Señor nos pone al frente de qué hacer, y tenemos que ser obedientes en la misma. No hacer como hicieron muchos hombres de Dios que Dios los puso al frente, pero prácticamente, gloria al Señor, aleluya, no fueron obedientes a la palabra que Dios les había dado. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto, me llama la atención porque solamente en este versículo, gloria al Señor, solamente en este versículo me gusta tanto, porque cuando miramos bien, dice que este hombre trató de llevar al pueblo de Israel, ¿verdad?, a un cambio drástico de lo que él quería. Pero también me llama la atención porque dice que no tuvo mucho éxito. Y cuando él vio que no tenía éxito en cambiar su forma de ser a estas personas, dice que el método más horripilante que él pudo obtener, o el método que él tuvo que usar para tratar de conyugar al pueblo de Israel para que pudieran adorar a dioses ajenos, dice que fue tan y tan horroroso que él mató 80,000 hombres y mujeres de Dios de Israel para tratar prácticamente de conyugarlos, prácticamente de que ellos pudieran adorar a un Dios que él les estaba poniendo al frente. Y esto fue en obligación, tratando de obligarlos a que ellos cambiaran su forma de pensar. ¿Qué pasa? Cuando dice esto, dice que después que hizo esto, que mató
80,000 personas y después esclavizó 80,000 personas más. Gloria al Señor. Dice que después que las esclavizó, estas 80,000 personas, entonces les puso sobrecarga en sus hombros. O sea, aún así trataban de que él prácticamente, ellos poder entender que tenían que hacer obligatoriamente, gloria al Señor, lo que él quería. Pero ¿qué pasa? Después de esto, este hombre luego profanó el templo judío. Y cuando hablamos de profanar el templo judío, lo que ellos tenían, lo que ellos querían, que ellos sabían que el templo prácticamente era para adorar a Dios, que el templo era para rendir toda su carga ante la presencia del Señor, que era para tener un tú a tú con Dios. Cuando el pueblo, mi alma adora a Dios, cuando el pueblo ve todas estas cosas, este hombre tuvo que profanar el templo para que entonces el pueblo pudiera darse por vencido. Para que el pueblo pudiera darse por vencido, para que se quitaran y dijeran, no voy más, tenemos que hacer lo que este hombre nos está diciendo. Tomando el gran altar de las ofrendas y convirtiéndolo en un altar de dioses al dios griego que era Zeus. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto y decimos que también entonces sacrificando carne de cerdo encima del altar. Cuando miramos esto también dice que mientras que estaban sacrificando cerdos en el altar, también estaba estableciendo un comercio. Escuche bien lo que este hombre estaba tratando de hacer. Estableciendo un comercio de prostitución en las cámaras del templo. Estableciendo un comercio de prostitución, escuchen, en las cámaras del templo. O sea, algo que prácticamente a Dios le aborrece. Estar haciendo estas cosas en el templo de Dios. Y este hombre quería llevar al pueblo de Israel y conyugarlo y hacerlo ver que ya ellos no tenían un templo sagrado. Mi alma adora a Dios. ¿Qué pasa? Así se llenan las personas también, porque cuando miramos bien, creen que solamente el templo es estar en cuatro paredes. No. El templo es esto que está aquí. Este es el templo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Para que entonces Él pueda trabajar con este templo, para entonces nosotros poder ir al templo y decir, gloria a Dios por todo lo que tú has hecho con nosotros. Mi alma adora la gloria. Pero ¿qué pasa? Cuando este hombre trata de hacer esto, de establecer, ¿verdad?, este comercio de prostitución. ¿Qué pasa? Esto que estaba haciendo este hombre le vino a aborrecer, ¿verdad?, a este hombre de Judas Macabeo y a sus hermanos, ¿verdad? Que prácticamente estas personas se pusieron en la brecha. Y cuando se pusieron en la línea de la brecha ahí mismo, dijeron, este es el rey. Este es el que nos quiere, ¿verdad?, ponerle en aflicción. Quiere ponernos dioses, ¿verdad?, ajenos. Dioses que no van con el Dios de Israel. Y podemos ver, gloria al Señor, que Judas Macabeo y sus hermanos se pusieron en la brecha y dijeron, no más. No más. Así necesitamos hombres y mujeres de Dios, que cuando vean las cosas que están mal, decirle esto está mal. Que si ven el pecado, digan esto es pecado. Que si usted ve algo que está fuera de la voluntad de Dios, decirle esto está fuera de la voluntad de Dios. Sea el sincero con Dios. Sea el sincero con usted mismo. Sea el sincero con las personas. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto, estas dos personas, gloria al Señor, Judas Macabeo y sus hermanos, dice que pronto pasaron
a ser los líderes de la revuelta contra Siria en el año 165 a.C. Y cuando vemos esto, gloria al Señor, dice que tuvieron éxito porque hubo una porción de los israelitas, del pueblo de Israel, que no doblaron sus rodillas a Baales. Esta porción, gloria al Señor, aleluya, fueron los que se fueron con ellos. Y dijeron, nosotros no vamos a adorar, nosotros no vamos a hacer eso. Pero ¿qué pasa? Cuando miramos esto, gloria al Señor, aleluya, miramos a Jesucristo hablándole, gloria al Señor, aleluya, a los maestros de la ley. Mirando, gloria al Señor, aleluya, porque aún así ellos, los judíos, que sabían la ley de Dios, que sabían la ley de Moisés, que sabían, gloria al Señor, aleluya, todas estas cosas, aún así no creían en la palabra que Él les estaba trayendo. ¿Qué sucede? Cuando miramos esto y me llama la atención porque estas personas, ¿verdad? Estos judíos eran unos judíos extremistas. Y cuando son judíos extremistas, gloria al Señor, aleluya, quiere decirse que mientras que son extremistas, estaban llevando una palabra conforme a su criterio, conforme, ¿verdad?, a lo que ellos querían, pero entonces también se estaban dando halagos de que eran dioses, porque estaban llevando una palabra según como ellos querían. Eran extremistas poniendo yugo sobre las personas. Gloria al Señor, aleluya. Poniendo dogmas, poniendo, ¿verdad?, cosas humanas para que el pueblo pudiera, ¿verdad?, hacer a favor de ellos y ellos poder lucrarse de la misma. ¿Qué pasa? Me llama la atención porque Jesús en el versículo 25, Jesús les dice, les respondió, os los he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Mire bien, hombres judíos extremistas que no entienden esta palabra tan sencilla, que el entendimiento no lo tienen en su sentido cabal y prácticamente no entienden que Jesucristo les está diciendo, yo no soy de aquí. Yo no vine aquí, gloria al Señor, aleluya, prácticamente a estar debatiendo con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no entienden las cosas espirituales mías. Ustedes no entienden las cosas espirituales de mi Padre, que fue el que me envió. O sea, cuando te están diciendo, y Jesucristo les está diciendo, Él fue el que me envió. Mi alma adora la gloria. Vemos bien que estas personas tienen, ¿verdad?, el cerebro tancado, el entendimiento lo tienen cerrado. Les dice, pero vosotros no creéis. Escuche bien, pero nosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, como usted y yo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y yo las conozco y me siguen. Ese versículo me gusta, porque cuando dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, quiere decirse que usted ni yo estamos solos. Que aún así, aunque seremos rechazados por el mundo, usted y yo no estamos solos. Que aunque se levante lo que se levante, mi alma adora la gloria, usted y yo no estamos solos. Aunque nos rechacen, gloria al Señor, aleluya, de día, a cualquier hora, en cualquier momento, aunque nos opriman, aunque digan lo que digan, gloria al Señor, aleluya, no estamos solos. ¿Por qué? Porque aún así el mismo Jesucristo lo dice. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea, cuando usted y yo, en medio de todo lo que estamos viendo, en medio de lo que está pasando, en medio de lo que estamos, ¿verdad?, pasando en el momento, aún así clamamos a Jesucristo y Jesucristo oye nuestra voz. Mi alma adora. Aún así, cuando nosotros decimos, Señor, te alabamos,
Señor, esté pasándolo porque le esté pasando, yo sigo creyendo en tu palabra. El Señor está escuchando nuestra voz. Aún así, cuando decimos, Señor, yo veo esta enfermedad, pero no sé cuándo se va a terminar, no sé cuándo seré sano, pero yo sigo creyendo en tu palabra y yo sé que en un momento va a ser hecho. El Señor nos está escuchando. Gloria al Señor, aleluya. Aún así nuestras finanzas están por el piso, pero entonces aún así yo les digo, Señor, tú vas a suplir mi necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Jesucristo nos está escuchando, no estamos solos. Seremos rechazados, pero entonces mientras que el mundo nos rechaza, el Padre de gloria y el Señor, aleluya, nos está mirando con brazos abiertos. Mi alma gloria a Dios, el Señor, aleluya. ¿Qué pasa con esto? Cuando miramos esto, me llama la atención porque mire bien si no creen. Porque entonces cuando la persona no cree en la palabra que tú estás trayendo, cuando la palabra no cree, ¿verdad? O las personas no creen en lo que tú crees, gloria al Señor, aleluya, entonces se ponen violentos. Porque entonces la persona quiere obligarte a hacer lo que ellos quieren, a su manera y como ellos quieran. Pero ¿qué pasa? Mire estas personas, estos judíos, que se suponen, gloria al Señor, aleluya, que conozcan la ley y saben la ley. Dice entonces los judíos volvieron a tomar piedras para prenderle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cual de ellas me apedreas. Me has visto, me has seguido, me has escuchado mis sermones, has escuchado mis testimonios, has escuchado testimonios de otras personas. Tú has visto con tus propios ojos, gloria al Señor, aleluya, paralíticos ser levantados, sordos volver a escuchar de nuevo, ciegos recobrar la vista. Mi alma adora la gloria, pero entonces no estás creyendo, gloria al Señor, aleluya, que Dios sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Ay, aleluya. ¿Qué pasa con esto? Cuando miramos esto, vemos unos hombres, gloria al Señor, aleluya, queriendo apedrear al maestro simplemente porque no creen. ¿Qué pasa? Jesús les dice, ¿verdad? Y les responde, mayormente dice, en el versículo 33 dice, les respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te vamos a estar apedreando, por buenas obras no te vamos a apedrear, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero entonces, cuando le dice esto, ellos les están diciendo esto a Jesucristo y ellos no están creyendo, porque prácticamente ya Jesucristo les estaba diciendo en versículos anteriores que él había sido enviado por el Padre. ¿Qué pasa? Jesús le responde y respondió, le dijo, no está escrito en vuestra ley, la ley de ellos. No está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Dioses sois. Cuando miren esto, dice, si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. O sea, no entendemos el porqué de las cosas, pero entonces, porque decimos, hijo de Dios soy, entonces estoy blasfemando. Porque prácticamente estoy diciendo lo que el Padre me envió, estoy blasfemando. Porque decimos las cosas sinceramente, siendo transparentes, entonces caemos mal. Porque decimos las cosas tal y como son. Al pan, pan y al vino, vino. Lo que es del César, darle al César. Caemos mal. Ser sincero a veces, gloria al Señor, nos trae un poco de problemas. Pero a veces hay que ser sincero, porque entonces la verdad es la que nos va a hacer libres. ¿Qué pasa? Cuando dice el versículo
36 dice, 37, perdón, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. 38 dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Volviendo otra vez 38 diciéndole, mas si las hago aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que no conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, vuelvo otra vez y te digo, no me crees, pero te estoy diciendo que prácticamente yo no soy de este mundo. Gloria al Señor, aleluya. Ustedes son de aquí, son de este mundo, pero yo no pertenezco a este mundo. Jesucristo tratando de explicarle, pero entonces están ciegos prácticamente a la palabra que el Señor les está diciendo. ¿Qué pasa? Me llama la atención porque aún así Jesucristo les está diciendo todas estas cosas y ellos no están creyendo. Y dice el versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. O sea, trataron de agarrarlo a la fuerza. Trataron de agarrarlo para entonces hacerle daño. Y el maestro, gloria al Señor, aleluya, siendo escurridizo, se le escapó de las manos, se le fue de las manos. Entonces, fue a parar donde estaba Juan bautizando. Y dice la Biblia, gloria al Señor, aleluya, que se fue allí al Jordán y se quedó allí. Pero entonces dice, y muchos venían a él y decían, Juan, escucha bien, Juan, a la verdad ninguna señal hizo. O sea, aún así Juan, que estaba siendo el propulsor de Jesucristo, que fue el que dijo, después de mí vendrá otro que va a ser el que nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, el que prácticamente va a hacer las obras que yo no hago. Gloria al Señor. Ellos aún así conocían y creían que Juan el Bautista era el Mesías. Pero entonces Jesucristo vino a cumplir la palabra. Tenía que cumplirse esa palabra. Porque entonces, aún así ellos decían, Juan no hizo. Aún así, nos predicó tremenda palabra. Nos dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino, mi alma, la gloria de Dios, porque el reino de los cielos se acerca. Y cuando Juan decía esto, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se acerca, estaba hablando de que Jesucristo estaba a las puertas. Gloria al Señor. Y cuando miramos esto, prácticamente Juan no hizo señal ninguna. Y decía, muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este que es el Mesías, Jesucristo, era verdad. O sea, yo escuché una palabra. Yo escuché que este hombre, gloria al Señor, nos decía que iba a haber alguien que iba a estar haciendo, gloria al Señor, milagros y prodigios, que iba a hacer cosas más grandes, que iba a traer una palabra fuerte, poderosa, que iba a traer prácticamente algo poderoso para nosotros en esta hora y poder decir, tenemos, gloria al Señor, aleluya, algo por qué seguir peleando, algo prácticamente para tener en convicción, gloria al Señor, aleluya, una palabra dentro de nuestro corazón. Pero entonces, gloria al Señor, aleluya, seremos rechazados, pero la palabra, gloria al Señor, aleluya, no cambia. Y Jesucristo no cambia tampoco. Y aún así ellos decían, Juan lo que dijo es verdad. Aún así la ley, gloria al Señor, aleluya, de la antigüedad, profetizaron del Maestro, del Mesías, y tenía que cumplirse la palabra en el Nuevo Testamento. Y aún así, gloria al Señor, aleluya, la palabra se sigue cumpliendo.